esto de la tecnología, un día de repente deja de ir y no sabes por qué. Ya, ya, ya. Bueno, Me ves bien, ¿no? sí, Hijo? bien, bien, perfecto, perfecto, Sí, perfecto. Bien, lo primero de vale, Carlos. todo, aplausos para el hoyo Olaya, que al final hemos conseguido hacer la conexión, tío. Aplausos, sobre todo por tu paciencia, que has tenido más paciencia que yo, porque No, yo no me soy, pongo yo nervioso soy ya. más torpe que tú todavía, ¿eh? Soy más torpe No, que tú, no, no, ¿eh? que va. Más que yo no, Carlos, seguro que no, porque yo esto de la informática a mí me supera. No, que va, que va. Yo no, uf, que va, pero bueno, poco a poco, pero las modernidades, pero no, el teléfono para lo justo y imprescindible. Escucha, no hay más cojones que actualizarse, pero no tanto, ¿no? Ya, Pero no tanto. no tanto, no tanto. Y ni tan deprisa, que yo creo que ya tenemos que ir más despacito. Ay, hay mucha gente aquí en el chat, hay un chat mientras tú y yo estamos hablando que ellos hablan, tío. Y hay gente que está diciendo, joder, está igual. Qué ilusión me hace, porque No, dijiste, sí, casi, sí, eh, casi. pues sí que tienes la Casi. misma, No, tienes la no. misma cara de niño, tío. No tienes la misma edad, pero la cara de niño la tienes, ¿eh? Ya, ya, sí, pero los años pasan ya, son 57 ya, me cago en 10. No se pueden engañar, pero no, bueno, la verdad que ¿57? bien. Sí, 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 claro. Joder, tú tienes... 57 para 58 este año. Pues, Claro, yo soy un poco aparentas mayor que Quique, que cumplió 56. el otro día. Aparentas 56, ¿eh? El otro día Quique fue el cumpleaños de él y yo creo que se quitó un año el condenado, me parece, pero bueno, no voy a decir nada. No, Quique Flores se quitó un año, el cabrón. No, 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 me parece que él es de, yo soy del 64 y él es del 65. Él es 65, sí, es un año más joven que yo. Sí, cumplió 57 ahora este año, claro, yo cumplo 58. Creo, Bueno, si no me equivoco. ¿cómo Si estás? no, si no es así, se quitó un año. Dime. ¿Cómo estás? Bien, 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 bien. Hombre, ahora aquí en Gijón, cagaos, es la palabra utilizada, porque la situación aquí en el Sporting, joder, se ha complicado mucho. Hemos empezado la temporada fenomenal, con una ilusión, 10 primeras jornadas incluso poniéndonos líderes de segunda, con muchos chavales de la cantera, con jugadores que llevan años aquí con experiencia y todo fenomenal, pero desde la jornada 11 para aquí estamos en caída libre, casi casi libre, vamos. Y bueno, y ayer otra derrota y sufriendo, ¿no? Porque yo estoy colaborando, yo trabajo para la radio aquí de RPA, de la radio del Principado de Asturias, haciendo los partidos de Sporting y la verdad es que sufro por la situación del equipo. Pero bueno, vamos a Ha ver habido cambio si de acabamos la entrenador temporada. recientemente, ¿no? David Gallego fue cesado y Sí, no recuerdo quién. Ah, Pep Martí. sí, ha venido Pep Martí, sí, exacto. Eh, y bueno, estaba David Gallego, pero bueno, ya te digo, él debutó ayer y con derrota en el último final de locura, ¿no? Metes el gol en el minuto 93 y en el minuto 95 te meten o sea, empatas en el minuto 93 y en el 95 te meten con un pelotazo el 1-2, ¿no? Y bueno, y un punto es un punto, es importante. Y eso está pasando en muchos partidos que estás perdiendo puntos y al final te puedes complicar la vida. Los de abajo están muy abajo, los cuatro de abajo, pero bueno, el lunes ahora ya tienes un partido complicado contra uno de ellos, contra la Real Sociedad B. Ya veremos a ver. No puedes perder, porque si no se te acercan y ya empieza el canguelo, como se suele decir en el mundo del fútbol. Escucha, ¿cómo está Fran Villalba? Bien, bien, está jugando bien. Ayer fue su peor partido, pero el cambio de entrenador, lo típico, cambio de sistema, con David Gallego, el anterior entrenador, jugaba ahí detrás del punta en un 4-2-3-1 y con libertad de movimientos, haciendo una campaña tremenda. Incluso aquí creo que han pagado la cantidad que les pedían para cogerlo en propiedad y ayer jugó mal porque ayer cambió el sistema, jugó un 4-3-3, jugó ahí en el centro del campo, bueno, un 4-3-3 o 4-1-4-1, pero ya más alejado del punta y con menos libertad y la verdad es que no hizo un buen partido. Pero yo creo que fue por eso, un poco
el cacao mental de la cabeza cuando marcha un entrenador y viene otro nuevo, ¿entiendes? Sí. Pero está dando un rendimiento fabuloso en lo que Bueno, va de temporada, tú fabuloso. estás muy al día del fútbol porque, como dices, sigues diariamente el Sporting, pero estarás conectado también o sigues desde la distancia al Valencia, ¿no? Sí, 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 sí. Gol Valencia, el partido de Copa del miércoles, bueno. Bueno, hombre, el corazón medio dividido, lo tengo que reconocer. Bueno, no voy a entrar en polémicas de declaraciones y demás, que bueno, podemos hablar del tema, pero bueno, evidentemente Marcelino es amigo mío, bueno, pues salimos juntos de aquí del Sporting y trabajó conmigo en la Secretaría Técnica en Mareo cuando dejamos de jugar y hizo carrera de entrenador y la verdad que lo está haciendo francamente bien. Ahí Joder, están Marcelino es todos un buen entrenador, intentando. coño. Sí, sí, el Valencia. Pero bueno, las declaraciones, bueno, tampoco, bueno, yo creo que hay que dejarlas un poco al margen. Y tiene es un partido difícil, difícil y duro, va a ser duro y intenso el miércoles, ¿no? Ahí en Mestalla, Sí. Valencia Athletic. ¿Qué recuerdas tú de esas grandes noches en Mestalla, Eloy? Bueno, mucho, momentos muy, muy buenos, momentos no tan buenos, pero bueno, la inmensa mayoría fueron buenísimos, ¿no? Buenísimos, ¿no? Bueno, yo tengo recuerdos de Mestalla, fíjate, mi primer gol en el Valencia, en la temporada 88-89, segundo partido de liga, que era contra el Murcia, en casa, y ganamos 3-0, marcó el primer gol, creo que fue Javi Subirás, marcamos el 1-0 y el segundo lo marqué yo, y además uno de los goles más bonitos que marqué yo en mi carrera, un pase de Fernando desde un poco más allá de la línea de medio del campo, por encima de la defensa, a un desmarque mío y según me iba el balón en el aire, pues la enganché con la izquierda y batí a Amador, que era el portero del Murcia, ¿no? Y marcar mi primer gol. Luego tengo un recuerdo maravilloso de un gol a Bullo frente al Real Madrid, que empatamos a uno desde muy escorado, después de un saque de esquina, que recibo el balón luego otra vez de ese rechace y él piensa que va a centrar y lo que hago es tirar a puerta Sí. Y él sale, y él sale. y Sí, él sí, sale, sí. sí, sí, con toda la intención del mundo y son goles que salen una vez de 20, por no decirte de 100, pero salió y un golazo, ¿no? Y momentos muy, muy buenos en ese sentido. Luego momentos no tan buenos que lo pasamos mal, aquel año, como siempre digo yo, que tuvimos 5 entrenadores en la misma temporada, creo que fue la temporada 93-94, que empezamos con Hiddink. Hiddink fue sustituido, cogió el equipo Paco Real, que en paz descanse, me parece, que ha fallecido, ¿no? Que pertenecía al club. Sí, sí, sí. Eh, Después de Paco Real vino Héctor Núñez, aquel entrenador Uruguayo que uruguayo. también falleció y luego de nuevo Hidi. Y exactamente. Y luego, después, posteriormente, otra vez Hiddink y acabamos la temporada con Hiddink. Aquel año fue un poco difícil, convulso, que además habíamos empezado bien, un poco lo que te comentaba del Sporting nos pasó a nosotros, ¿no? Recuerdo que no jugaba porque creo que era el año que había llegado Álvaro Cervera, era entrenador del Cádiz hasta hace poco. Pero bueno, Gilín era un tío sensacional en ese sentido, hablaba mucho, me había hablado, que tuviese paciencia, que la temporada era muy larga. Y entonces me acuerdo que jugamos contra el Celta de sábado. Bueno, jugamos, perdón, contra el Karlsruhe, aquel famoso Karlsruhe, jugamos el partido de la Europa League, de aquella era la Sí, sí, de la UEFA, UEFA. en casa ganamos 3-1, ganamos 3-1 y recibimos al Celta y estábamos arriba en la clasificación porque habíamos empezado muy bien. Incluso ganamos al Celta y acabamos aquel sábado por la noche, dormimos líderes. Y luego en 15 días se fue todo a la mierda porque fuimos a Karlsruhe, nos metieron 7, quedamos eliminados, unas críticas tremendas, un ambiente muy hostil. Recibimos a... eh, eh, no, fuimos a Gijón, vinimos a Gijón después de Alemania, perdimos
1-0, 2-0. Recibimos al Real Madrid, que jugábamos por semana. Perdimos también 1-4, 1-3 o Buah. por bastante diferencia. Y fuimos a San Sebastián, perdimos con la Real y echaron a Gil. O sea, esto fue así, la historia Es el fútbol. El 15 fútbol es días. así, ¿eh? Eso es, eso es. En Escúchame, 15 ¿hay días. alguien que te está recordando un gesto que tuviste cuando te cambiaron contra Atlético de Madrid? Un gesto hacia Jesús Gil. Ese día te calentaste, ¿eh? Te Sí, calentaste. sí, sí, ese año fue duro. Fue duro, era cuando. Bueno, ahora volvemos ahora, aunque haya el VAR, volvemos a seguir, seguimos hablando de los árbitros, ¿no? Sí. Y aquella época, y aquella semana y aquellos días, ya que antes de aquel partido Gil despotricó y dijo y rajó de los árbitros que estaban en contra del Atlético de Madrid, que lo querían hundir, y la verdad es que nos pegaron un pelado aquel día en el Calderón y yo acabo expulsado y en el momento de que soy expulsado pues les dijo a Jesús Gil que la culpa la tiene él, la culpa de todo lo que dijo toda la semana la tiene él. La verdad es que aquel árbitro, no me acuerdo ni quién era, pero me metió un pelado que nos mató y bueno, acabamos aquel partido creo con 9, yo fui expulsado y todo otro jugador y bueno, fue tremendo. La verdad es que no tuve suerte porque no hubo muchas represalias, ¿eh? Me cayeron, no sé si fueron 2 partidos, uno por la expulsión y otro por tal, pero bueno, podrían haber sido más por las manifestaciones hacia el palco, en este caso, claro. Escúchame, pero Sí, has dicho, aquel día nos metieron un pelado, quiere decir que nos pegaron un buen atraco. Yo no recuerdo el arbitraje, del sí, gesto sí, pero, o sea que tú sí, pensabais que os pegó un atraco el árbitro, lógicamente, por la sí, presión que metió Jesús Gil. sí, 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 por la presión que metió Jesús Gil. Sí, metió muchísima presión aquella semana, aquellos días, metió mucha presión. Bueno, pues los árbitros estaban en contra del Atlético de Madrid, que en contra de él, que querían acabar con el Atlético, y la verdad es que sí, ya que el arbitraje fue muy favorable para el Atlético de Madrid y bueno, yo recordar que nos hicieron un penalti o dos que no pitó, el árbitro sí, se dio mus, pasó de todo y luego faltas, tarjetas. Yo cuando soy expulsado, yo creo que estábamos ya con 10 en el terreno de juego, no me recuerdo qué compañero fue expulsado y luego también fui expulsado por 2 amarillas y acabamos el partido con 9. Escúchame, el problema es que el VAR no ha venido a cambiar el fútbol. Porque estamos Sí. igual, ¿eh? Bueno, ha venido yo creo que ha venido a beneficiar, sí, lo que pasa es que lo estamos complicando mucho en determinadas acciones y sobre todo porque no hay un quórum, vamos a decirlo así, un quórum de ponerse de acuerdo cuando tienen que entrar, ¿no? Entradas, por ejemplo, como la del jugador del Atleti de Bilbao el otro día frente al partido de Copa Dani a García Soler. a Carlos Soler. Exacto, son entradas que el VAR tiene que entrar. El VAR tiene que entrar, como la de Casemiro el otro día también tiene que Claro, no, entrar. escúchame, es que ahí cuando me dicen, no, el protocolo, digo, coño, pues entonces ¿para qué vale? Pues el protocolo está mal. Claro, o porque en cambio en otras entra, ¿entiendes? Entonces ese es el problema, porque si no entra ninguna, pues nada, nos callamos la boca todos y es lo que hay. El árbitro pues quita. Mira, ayer precisamente aquí en Gijón, Sporting, muy buena jugada, ¿no? Una entrada que parecía muy similar a la de Dani García. A... Yo en directo no me pareció ya, porque fue Nacho Méndez con un jugador del Zaragoza, un balón, eso, que va dividido, llega antes el jugador del Zaragoza y Nacho va con la pierna en alto, pero a última hora encoge la pierna. Y lo que hace impacta con el futbolista es con la rodilla, como un bocadillo. Para los que nos están viendo lo Sí, van a sí, entender sí. perfectamente. Un bocadillo, no es los tacos, él encoge rápidamente, dobla la pierna, la encoge y claro, al final acaba chocando con los jugadores del Zaragoza. El árbitro percibe que es una entrada brusca, fea y agresiva y con producir lesiones le saca tarjeta roja. Y luego viendo la repetición, pues se ve perfectamente que Nacho coge la pierna y no impacta con los tacos, ni mucho menos, sino con un rodillazo, tarjeta Pero, amarilla, ya, porque pero bueno, el intenta problema no es evitar. el error, es que ves que con Y tecnología el hay VAR, criterios perdona, diferentes. perdona, claro, y el VAR le llama al árbitro y le dice, oye, vete a verla que no me parece. Y, bueno, y al final le cambia la tarjeta roja por la amarilla. Y la de Dani
Dani Claro, García ¿por qué me con cambia una Carlos roja Soler. por una amarilla y no una amarilla por una roja? Eso es, claro. Yo creo que son acciones que son muy peligrosas, incluso es que además la prueba evidente está ahí, ¿no? De la marca de los tacos en la pierna de Soler, ¿no? Bueno, y como esas, pues hay muchas o algunas y que debería entrar porque el problema es que en algunos partidos entra y se lo dicen y entonces es cuando armamos el lío, porque en unas no, sí y en otras no. Estaba preguntándote por aquí, Fede, el aboguense, ¿quién te fichó para el Valencia? Roberto Gil. Roberto Gil estaba de ¿Ah, sí? secretario técnico ¿Cómo fue y aquello? Arturo Tuzón. No, mira, pues yo estaba a ver, en la temporada aquella se había remunerado mucho, en la temporada 87-88, se había remunerado mucho con el Barça. El Barça había sido cuando aquello del Esperia y todo aquello, la gente se acordará, ¿no? Y entonces llegaba Cruyff a entrenar al Barça. Que fichó el Barça a 200 jugadores. Exactamente. Fichó a Julio Salinas, a Eusebio, a Begiristain, a Vaquero, a López Recarte, bueno, a muchísimos futbolistas. Y andaba siguiendo muchos futbolistas del Barça. Incluso, bueno, pues aquí prácticamente se daba por hecho que había un acuerdo entre el Sporting y el Barcelona, ¿no? Por el traspaso, ¿no? Un acuerdo tácito de la cantidad. Pero ya, pues, bueno, no sé yo, sería la decisión de Cruyff y al final Cruyff se decantó por otros futbolistas, ¿no? Y yo me fui a la Eurocopa de Alemania con la selección en el 88, que estábamos allí, y allí me llamó mi representante diciendo, oye, que hay un interés por parte del Valencia y el Sporting. El Sporting necesitaba vender sí o sí, no le quedaba remedio, todos los años tenía que vender futbolistas, de aquellas los más, bueno, éramos muchos porque habíamos salido muchos y teníamos un altísimo nivel, pero y buenos futbolistas, pero bueno, los más cotizados por la juventud y porque ya llevamos temporadas en primera división, Juan Carlos Ablanedo, portero, y yo. Y bueno, y ahí fue cuando yo le dije, bueno, pues cuando me vaya para España, de irme para Asturias, si me quedo en Madrid y lo hablamos y nada, ya no sé. Cuando llegué a España, él nada más llegar a Madrid, ya me dijo que porque estaba en Madrid y ya me dijo, no, no, nos vamos a Valencia porque ya más o menos está todo cerrado y hay un principio de acuerdo por parte del Sporting y el Valencia Sporting y bueno, lo único que se arreglen contigo. Y yo, bueno, pues creí oportuno, con 5 o 6 temporadas en el Sporting ya digo, mira, creo que Era el momento el de Valencia me probar. parece un club que tiene, sí, exacto, tiene que volver a ser un equipo grande, un club grande, ha ganado títulos, ha estado en segunda división hace 2 temporadas, porque bueno, esa temporada estaban en primera y se habían mantenido, pero la anterior se había estado en segunda división, pero tiene que ser, y era un proyecto nuevo con Víctor Espárrago, con Arturo Tuzón tenía mucha ilusión, y la verdad es que yo creo que le salió como don Arturo quiso, ¿no? Porque la verdad que el equipo funcionó. Aquella primera temporada de Espárrago, de Víctor Espárrago, y la segunda temporada, pues eso, nos clasificamos la primera para la UEFA, la segunda quedamos segundos, bueno, y la primera quedamos terceros o cuartos, jugaríamos la Champions ahora, pero claro, Claro, la tío, mía es solo lo que es la jugaba. Champions ahora, es que... Claro, es que a cualquiera que se lo cuente, digo, yo hubiese jugado la Champions, pero no la llegué a jugar nunca, pero jolín, la había merecido, porque el segundo año quedamos segundos, jugábamos la Champions, y el primero también, jugábamos la Champions, o sea, que porque Claro, habíamos porque quedado terceros o cuartos. es que aquella UEFA era la bomba. Claro, y meterse en la UEFA era complicado, porque se metía el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto, dependiendo un poco de la Copa del Rey. Bueno, ahí un poco. Sí, sí. No. Se metía el primero en la Copa de Europa, que era antes, ahora Champions, y segundo, tercero, cuarto, tres o cuatro como mucho. O sea que no era fácil meterse en Europa, ni mucho ¿Cuál, menos. cuál- Y la cuál es verdad tu que mejor partido en el Valencia? mi mejor partido en el Valencia. No, bueno, no sé, la verdad es que tengo buenos recuerdos de muchos, ¿no? De uno frente al Real Madrid, ¿El del que dos aquel, uno el del 2-1, bueno, en el 2-1 no, fueron aquellos goles de
de Roberto y Y de de Fernando. me parece, en los últimos minutos. No, bueno fue, yo creo que yo creo que fue ese mismo partido que empatamos a uno, o igual ganamos 2-0 porque fue uno también que ganamos 2-0 que marcó Lugo Pérez los dos goles, y fueron partidos bonitos y buenos, ¿no? Para ahí con el Madrid. O el que te decía antes del gol ese, que luego nos empató Aldana, que salió en la segunda parte y nada más salir nos metió el gol de un saque de esquina. Pero bueno, no, tengo recuerdos de buenos partidos Madre mía, y Lugo Pérez, mira, tío. tengo uno, por lo que me atañe, sí es verdad, que ese es el que más recuerdo tengo. Y fue cuando, en época de fallas, frente al Real Oviedo en casa, que ganamos 5-2, y por lo que supone, lo digo por lo que supone, por la rivalidad de Sporting Tú del Oviedo, que Sporting, evidente, ¿eh? claro, y marqué 2 goles, ganamos 5-2 a Irureta, que era el entrenador, y hicimos un partido muy, muy bueno, y la verdad que, bueno, fue partido que le hizo 2 goles con el vistiendo la camiseta del Valencia. Aquí alguien pregunta si el partido es el que hacía referencia del Real Madrid, es el que se resbaló Nando con la naranja. Sí, 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 Me sí, acuerdo sí, de sí, aquella sí. imagen, tío. Sí, 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 sí. Que Sí, sí. iba a rematar a Estaba con gol, una creo, o a naranja. centrar, ¿no? Sí, entraba al área, iba entrando al área, que había hecho el control, y en el momento que el control lo controla orientado para ganar más portería, pisa una naranja y se resbala. Y se cae, claro. Hostia, no Y podía pierde la pintar otra pierna. cosa. Sí, Pisar otra cosa. sí. ¿Llegaste a jugar con Enzo Ferrero en el Sporting? Sí, yo subo al primer equipo en el año 82 con Boskov, y Ferrero está 3 temporadas, 82, 83, 83, 84 y 84, 85, pues cuando lo deja ya. Sí, con Novoa también de entrenador. Entonces está Boskov, y la tercera, que es de Novoa, sí, con eso jugué. Sí, sí, sí. Te preguntan por Uros Jurjevic, el delantero del Sporting, balcánico, no recuerdo si es de qué nacionalidad Mm. exacta es, que ha sonado para el Valencia la temporada pasada, o hace unos meses. ¿Qué tal futbolista es? Está haciendo goles, es un jugador muy, muy peleón, muy guerrillero, luchador, tiene un buen golpeo, disparo, pierna derecha, es muy valiente, y la verdad es que es un jugador, pues, bueno, pues, jugador típico delantero que aguanta el balón y da mucha salida al equipo, ¿no? Tiene pequeñas defectos, su manejo de pierna izquierda o su remate de pierna izquierda no es tan bueno, y de cabeza, bueno, ha mejorado, porque al principio no tal, pero este año sí que ha mejorado porque ya se le ve con mejor. Todo se aprende, ¿no? El trabajo sirve para aprender, y bueno, quizás tiene eso, ¿no? Que yo lo que le veo es que para un delantero tienes que saber manejar todos los aspectos, las dos piernas para rematar, porque tanto te puede venir a la derecha como para la izquierda, y evidentemente de cabeza también, y es un poco ahí. La pierna coja que tiene es esa pierna izquierda que no tiene tanta destreza como la tiene con la derecha. Preguntaré si cuando vivía en Valencia vivías en Ruzafa. Sí, en la Este, plaza Doctor Landete. en la plaza, perdón. Doctor Landete, Ala, pues sí, vivía en al, Ruzafa. al lado del mercado de Ruzafa. Sí, sí, al lado del mercado de Ruzafa, ahí en la plaza Doctor En el Landete. centro, en el centro. Sí, sí, sí. Ahí encontré el piso y ahí estaba Preguntan también bien. cómo era tu relación con Lugo Pérez. Sí, ¿qué Muy opinas de él buena, como muy jugador? buena. Nada, de los mejores con los que he jugado. ¿Sí? No decirte el mejor era Kini, tuve la suerte de jugar con él cuando volvió del Barcelona, pero de los mejores, por no decir el mejor, de los que con los que ¿Por he qué? ¿Por qué? jugado. ¿Cómo era Lugo? Porque Lugo era un poco como te decía, bueno, distancias, mucho mejor Lugo, Pérez, evidentemente, pero Lugo era jugador ese que le tirabas el balón como fuese, como si le tirabas un melón en vez de un balón, y te aguantaba el balón, te la peleaba, era capaz de irse del defensor por fuerza, por potencia, tanto con un lado como otro. Su pierna buena era la izquierda, pero cuando el balón le caía a la derecha No no era tenía tan cerrado respaldo. como otros zurdos que la derecha es para apoyar.
Exactamente, exactamente. El búlgaro, cuando le caía la pierna derecha, la armaba y no tenía la eficacia, no tenía su pierna buena era la izquierda, pero da igual, él no tenía miedo en tener que ejecutar con su pierna derecha. Y luego de cabeza, no era un jugador 10, pero a la hora del remate, quiero decir, pero él iba de cabeza y también y remataba. Yo he visto otros futbolistas, eh, bueno, el Brujo evidentemente Kini era caso aparte, como remataba de cabeza, que era un espectáculo, pero es que Lugo y muchos que lo dirán, muchos ex, como yo que sé, por ejemplo, Muchos, Boro, muchos lo Giner, dicen. De aquella época todos lo dicen. cuando le dabas el balón, o sea, cuando estabas asfixiado en defensa, mirabas, lo veías allí y se la dábamos a él y él bajaba el balón, la aguantaba, te sacaba una falta, te generaba problemas porque se iba del rival. Un porte. Es, Luego, yo, a ver, yo, a lo mejor te preguntan cómo era mi relación con él, porque yo dentro del campo me calentaba. ¡Ja! No me Porque Lugo te jodas. sacaba de las pastillas. ¿Eh? ¿Por qué? Sí, sí. Porque, bueno, a veces pasaba del tema, del tema, de currar, de trabajar y demás, y sí, sí, algún partido he tenido, pero luego eso queda dentro del campo Claro. y luego tampoco es lo que era Sin Lugo. balón tampoco era muy aplicado, eso es verdad. Claro, sí, 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 pero él en eso nos sacaba de muchos agobios del rival, cuando nos encerraba mucho en nuestro campo, ya te digo, con un pelotazo se la ponías allí y él no era, no, ahí sí que lo daba todo por hacerse con ella y que al rival le costase mucho volver a coger el balón para volver a atacar. Ahí era, Él era era muy francotirador, muy potente. él no necesitaba un ejército para ganar la batalla, era un francotirador. No, no, no. Sí, 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 sí. Él hacía batallas individuales y ganaba muchísimos duelos individuales, muchísimos que a nosotros nos daba mucho alivio a la hora de salir y a la hora de plantarnos allí en la portería rival. No, no, ganaba muchas batallas a los defensas y yo he oído hablar a muchos defensas, con Pablo Alfaro, por ejemplo, le he oído alguna vez que le oigo y cuando me comentan del Hugo Pérez decía que era un jugador que lo odiaba tener que marcar, porque era, a los defensas tenía que ser odioso cuando él estaba bien. Eh, perdón. Sí, sí. ¿Fuiste víctima de alguna de las bromas del Chufa o qué, de Giner? No, yo personalmente no, nos moríamos de risa con él, pero de hacer muchas y eso, muchísimas, muchísimas. Yo le Siempre. recuerdo la peor que armó, que yo creo que luego él se arrepintió, fue en Holanda con Hiddink, que él dice que no fue él, pero no lo creo, seguro que fue él, que abrieron dos extintores en el pasillo y llenaron todo el pasillo de espuma de esto de los extintores y demás, armaron un batiburrillo allí tremendo y eso, bueno, tuvo que juntar Hiddink a todos diciendo que, oye, que no, una cosa eran las bromas que se hacían, pero otra cosa era bromas que dañaban, pues eso, la imagen del club y evidentemente dañaban todo lo que era lo del hotel, ¿no? Y bueno, tuvimos que pedir perdón La allí. liaron parda, ¿no? Sí, 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 la lió pardísima, pardísima, pardísima. Muy, muy parda aquella vez. Él dice que no había sido él, que había sido otros que se calentaron, porque le habría gastado una broma a otros y que cogieron el extintor. Esos otros hablan de que era Quique, Sánchez Flores, pues, que fue, que la había. Y se calentaron pero bueno, yo creo que entre los dos, uno porque hizo la broma, y de la que fuese, y otro porque cogió el extintor y le echó mano y tampoco contaba que iba a salir nada de allí y salió y bueno, quedó todo el pasillo de aquel hotel todo lleno de la espuma esa de los extintores, que bueno, que para quitar aquello yo creo que se las vieron ni desear. ¿No? Lo quitamos nosotros un poco, ¿eh? Ah, sí, pero bueno, ya Por no tenía arreglo. sí, sí, pero claro, te da todo amarillo, te da todo un color así extraño, pero sí, lo quitamos, claro, porque si no, pero luego fregar y todo ya lo hicieron nosotros. ¿Estuviste en el partido de las leyendas del centenario? No, no fui porque estaba fuera. Tenía un viaje a Japón que tenía ya programado de mucho tal.
no. Tuve ¡Guau! unos días antes, pero no, Lo ese que te no. No perdiste, estuve. ¿eh? Ya, sí, sí, la verdad es que sí. La pena y eso, ahí el Chufa ahí organizó con los veteranos y demás, y, bueno, y la verdad que me dijeron que había sido fantástico. Muy bien. ¿Y mantienes contacto con algunos todavía o qué? No, bueno, hace tiempo ya que no hablo, bueno, con Ginés sí que hablo de vez en cuando, sí, y con Fernando hace tiempo ya que no hablo ahora, que está ahora en el Castellón, ¿no? Está Sí, de secretario sí. técnico, director deportivo, pero hace tiempo que no hablo, pero bueno, mantuve contacto con él también, con Fernando Ginés sí, bueno, y bueno, sigo en Twitter, yo tengo Twitter y sigo, pues bueno, sigo a Sempere, sobre todo, a José, al Mudo, y que pone Habla ahí más por que Twitter que de campo, ¿eh? sí, sí, en el campo no hablaba nada. No, pero hablaba, lo llamaban el mudo porque no hablaba, pero luego cuando hablaba sentaba cátedra el mudo. Bueno, la verdad es que tenía muy buena relación, vivíamos, porque yo también tenía un chalet ahí en la zona de Cumes de Calicanto, en Calicanto, donde vive él o vivía, no sé si seguirá viviendo ahí. No lo Y sé, no nos lo sé. íbamos a entrenar juntos. Y íbamos a entrenar juntos y eso y tal, pero no, ahora ya poco. Con Ginés, con el que más hablo, como está metido también en la En la federación Federación y Española, claro. sí, sí. Madre mía, ahora que hablamos de la Federación Española, ¿cuántas veces te recuerdan el penalti aquel? Buah, todavía, Hasta las narices cuando empieza estás, el ¿eh? mundial salen las imágenes. Sí, 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 sale. Todavía cuando llega la tanda de penaltis ya ni te cuento, Carlos. Imagínatelo, ya sabes, ya se recuerda aquello. Pero bueno, ya Cada vez que llovió, hay una pero tanda de sí que es penaltis verdad. en una fase final, ya estás tú, ya empiezan a tocarme las narices, ¿no? Sí, sí, y menos mal que hemos pasado eliminatorias de la Copa de Europa, de Mundial, de tandas de penaltis y hemos pasado adelante. También nos hemos quedado fuera, ¿no? De alguna, ¿no? Como la de Corea, ¿no? Creo que fue, ¿no? Que quedamos fuera en tanda de penaltis. Pero sí, que falló Joaquín. Fue de la misma manera. Ellos metieron los 5, nosotros metimos 4, que falló Joaquín. Creo recordar, ¿eh? Si mal no me equivoco. Sí, sí, falló Bueno, Joaquín. ahí estaba Mendieta. Sí, sí, que Mendieta. Sí. Se había pasado la eliminatoria anterior por penaltis, que se pasó, y en la siguiente, frente a Corea, pues nos quedamos fuera. Mm. ¿Cómo ves al Valencia actual, futbolísticamente, en lo que al fútbol se refiere? Bueno, bien. Yo creo que se está haciendo una buena campaña. Está haciendo una buena campaña con toda la gente que se ha ido, con traspasos, con movimientos. Bueno, al final han venido incorporaciones, pero yo creo que tiene una plantilla que desde la lejanía, yo lo veo cuidado desde la lejanía, a 900 kilómetros de ahí de Valencia, está rindiendo, a mi modo de ver, por encima de sus posibilidades comparativamente con otras plantillas de la categoría, ¿Sí? de primera. Sí, sí, yo para mí sí. Para mí. ¿Tú no crees que esté para meterse en Europa, la plantilla, digo? Hombre, en la dinámica que está, puede hacerlo. Está a distancia de puntos, ¿eh? Y los de arriba van a No, apretar pero que al final muchísimo. tiene una distancia sobre equipos porque al final la Champions se está poniendo muy cara y alguien se tiene que Sí, quedar fuera. Y hay equipos como, imagínate, el Villarreal o el Betis, que ahora mismo tú crees que tienen plantillas superiores, por lo que me estás diciendo, porque son equipos de estos los que no van a entrar en Champions o Atlético Madrid. Claro, es que ahora hay mucha tela claro. ahí. Y sí, exacto, exacto. O sea, a ver, y el Atlético de Madrid, bueno, el Sevilla yo creo que tiene muchas posibilidades de meterse si no cambia la situación. Evidentemente Real Madrid. El Barça ahora está pegando un arreón y ahora, bueno, parece que le han cogido, Xavi le ha cogido el tranquillo al equipo del Atlético de Madrid, que ha tenido un momento malo, ¿Y qué, y pero qué- igual ya ha pasado un momento ¿Y malo qué te del parece Atlético. esto de las críticas mucho al estilo de juego en este caso del Valencia de Bordalás, al estilo de juego de Bordalás? Es que el estilo de juego es el resultado. Yo creo que hay estilo de juego. Yo creo que Bordalás está sacando un rendimiento fabuloso al equipo. Vamos, está por lo que te decía antes. Creo que eh,
tienes un buen equipo, pero plantilla, la temporada se hace muy, muy larga, saca rendimiento a jugadores, y voy a decir el nombre de Hugo Duro, por ejemplo, un jugador que vino como que no era nada, bueno, era un jugador, ¿no? Y es un grandísimo futbolista y está sacando un rendimiento fabuloso a este futbolista. Y Guedes este año está rindiendo más que otros años también. Bueno, eso también tiene mérito del entrenador, ¿no? Y yo es que creo que no me disgusta, o sea, es que tampoco que ¿Qué veamos te gusta, fútbol qué de te gusta de Hugo Duro? ¿Qué lo has nombrado tú? ¿Qué te gusta de Hugo Duro? muy rápido, sabe jugar muy bien a la espalda de la defensa. Hay momentos que a veces salvando la distancia a David Villa, ¿Sí? y creo que es muy rápido y muy en la carrera muy potente. En su carrera es muy, aparte de esa velocidad, mantiene esa velocidad durante muchos, muchos, muchos metros. Y luego está en boca de gol, es fuerte, por eso eso digo, que es rápido y fuerte en la carrera bueno, y está teniendo gol. Y está teniendo gol. Es verdad que al delantero, cuando tú empiezas a meter goles, te da confianza y posiblemente eso le habrá pasado en Valencia, creo yo, que ha empezado a meter goles y se ha sentido con confianza, ¿no? Y la verdad que Con- con- está hasta ahora haciendo un rendimiento altísimo, ¿Conoces a altísimo. Villa? Que lo has nombrado también, al Guaje, a David Villa. Y hombre, claro, el Guaje estaba. Al Guaje lo vendimos nosotros aquí. Bueno, no No me trabajaba en jodas, medio. tío, cuéntanos eso. Ah, lo metiste en Zaragoza, claro. Claro, claro, claro. No teníamos un euro y había que venderlo como fuese. Eh, aquello, estaba yo de secretario técnico, estaba en la época de secretario técnico y el Guaje era lo que intuíamos todos de que iba a ser. Era muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y cuando tienes relación con Javi Subirás, Sí, sí, claro. pues díselo, dile, joder, me dice lo que por qué no lo fichaste cuando lo tenías que haber fichado, te hubieses ahorrado bastante dinero. Ah, que A ya se lo ver, dijiste tú cuando estaba en el Sporting. Javi estaba de secretario técnico en Valencia y fue a verlo muchas veces, incluso me llamó, me preguntó, yo le dije, fíchalo, Javi, fíchalo que va a ser muy bueno. Este 19 años, segunda división, digo, joder, da igual, fíchalo, que no, tal, no. Mira, pues en vez de pagar, el Valencia al Zaragoza creo que le pagó 12. 2.000 millones, 12 millones de euros, 2000, lo que estás diciendo tú, sí. 12 millones de euros, exacto, 2.000 millones de pesetas, y hubiese costado 3 millones de euros. Sí, sí, sí. Es más, me acuerdo como si fuese hoy, coincidí con él viendo un partido. Nosotros jugábamos en Albacete Sporting, y yo me fui el día antes, que me fui a Murcia a ver el Murcia, pero estaba en segunda división, Murcia contra otro equipo, no sé, y luego me iba a Albacete. Y coincidimos en Murcia viendo el partido con Javi y me lo dijo, voy a ver al Guaje, él ya sabía que se llamaba el Guaje, voy a ver al Guaje. Y bueno, ya se lo había dicho otras veces, dije, ya te sabes lo que te dije, fíchalo. Digo yo, pero evidentemente no por 4 euros. Pedimos una cantidad, bueno, nosotros pedíamos algo más, bueno, sí, 3 millones al final se pidió, que era lo bueno, se pedía más, pero bueno, al final los 3 millones, pues mira, nos sacaba del apuro económico, vamos, Sí, con una sí. palabra, y luego fue a Albacete a verlo. Y aquel partido, el Guaje marcó 2 goles, ganamos 0-2, creo recordar, y marcó los 2 goles él, uno de penalti y otra jugada, y ganamos 0-2. Y nada, se lo pensó, y luego vino el Zaragoza, que estaba Parqueza de secretario técnico, y se lo llevó. Luego, después del Zaragoza, claro, ya vio el rendimiento del Zaragoza, que fue tremendo en O primera sea, a su división. vida salió del Valencia. Porque claro, aquella etapa era cuando estaba Benítez. Estaría Benítez de entrenador. Claro. Y Puede luego ser, Subirás vuelve al Valencia unos años después y lo primero que hace es fichar sí, a David Villa. Que ya estaba en el puede ser. Zaragoza. Sí, 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 claro. Sí, sí, porque el Zaragoza Villa de Aguaje pues está 3, 4 temporadas, me parece, no más de eso. Claro. Sí, 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 Porque efectivamente. Subirás es quien ficha a Rafa Benítez, Mm, que era un desconocido, entre comillas, porque era conocido en el mundo del fútbol, pero entre la afición, pues bueno, se había ido Cooper, no, no.
no encontraron entrenador porque Luis Aragonés, Sí. Irureta que estaba en el Depor y no Mm. recuerdo, Mané que venía de jugar la final de la UEFA con el Alavés y al final fichan a Benítez que viene de subir a Tenerife a primera, lo ficha Sí, Subirats y se gana la liga, o sea sí, que y Villa viene 3 o 4 años después, cuando vuelve Subirats con Juan Soler de presidente. Tú ya sabes que en el Valencia que te voy a contar, los cambios sí, están en, o al sí. menos estaban a la orden del día. ¿Y cómo era Villa, tío, al principio? Como cuando lo subís al primer equipo. Nada, pues un chaval como lo fue después, humilde, trabajador, una bala, era, además Villa siempre lo que dije de él es que sabía jugar muy bien con la línea de la defensa del fuera de juego, o sea, ese límite del fuera de juego, Villa era muy listo y muy hábil, ¿no? Vamos a decirlo así, y para romper esa línea de fuera de juego, para saber moverse en el momento adecuado cuando le iban a dar el balón y luego bueno, la determinación que tenía en el área. Y es la determinación que tiene con las dos piernas. A mí Es tremendo lo la que me parece, yo determinación. recuerdo de Villa es que siempre remataba entre palos. Aunque fuera Sí. cayéndose con el culo, el balón siempre iba entre palos. Su determinación porque bueno, lo habrás visto tú, Carlos, lo habrá visto toda la gente de Valencia, mete goles con derecha, mete goles con izquierda, o sea, le da la igual, es que no sabe si cuál es la pierna buena de él, si la derecha o la izquierda, porque ejecuta de la misma forma con una y con otra, ¿no? Hay veces que ponen aquí en televisión imágenes y goles, bueno, pues en los canales estos típicos de fútbol y se ven goles de Villa y veo muchos de Valencia y sí, es increíble los goles que mete o que metió, ¿no? Zaragoza, evidentemente, pero el Valencia muchísimo, ¿no? Todavía posteriormente en el Barcelona. Final, Bueno, luego el Granada, Valencia, Granada 0, Cádiz 0. Final del partido, el hoy. bueno, es difícil, el Cádiz lo tiene una situación difícil. Para Granada es un empate bueno porque sigue manteniendo la distancia ahí Puntúa, con los puntúa. puestos bajos de la clasificación y siguen manteniendo con el Cádiz, ¿no? Venga, El Cádiz se le está... algunas preguntitas para el hoy. Robert Moreno sigue en el cargo. No, sigue en el cargo. Algunas preguntitas para el hoy y lo dejamos ya, ¿no? Que ya llevamos casi una hora el hoy. ¿Te parece? Algunas preguntitas de la gente. Venga, Ay, de acuerdo. ten cuidado que algunos son muy cabrones, ¿eh? Bueno, no pasa nada. No, pero ya quieren que te haga las preguntas de Broncano. ¿Sabes? Quieren que te haga las preguntas de Broncano. ¿La pregunta de qué? De David Broncano. Ah, ya sabes cuáles son, bandido. No lo sé, no la sé, no la sé. Bueno, dímelas, que sean, venga, dime, dale. A ver, las preguntas de Broncano, ¿te las tiro seguro? ¿Estás seguro? No, es que no sé qué me estás hablando ahora. No Vale, vale, estoy vale. ahora, Si me no preguntas estoy, que si te acuerdas de Miguel Torres, de la Vall d'Uixó, el central. sí, Miguel Central, sí, sí, de Valbuixó, de Castellón. Sí, sí, Miguel. Tuvo unas temporadas, sí, de la época de Hiddink, yo creo que estuvo. Sí, Yo creo que sí, que Hiddink no jugó muchos partidos, era un futbolista muy, muy expeditivo, muy sí era valiente, sí, técnicamente era limitado, valiente. pero era, sí, sí, se pasaba de revoluciones, de decibelios a veces y eso y tal, se pasaba, Oye, se ¿alguno pasaba. te ha recordado que aprendiste valenciano? O hablar algunas cosas en Sí. valenciano. Bueno, a ver, mi madre vivió en Valencia cuando era joven, muchos años, yo tenía familia, bueno, mi tía sigue viviendo ahí en Valencia, la que me queda, la hermana de mi padre. Y bueno, iba yo ya había ido a Valencia muchos años y sobre todo iba pues a pueblos, a Guadalajara, a Alchevixí, y entonces ahí sí que hablaba valenciano. Entonces, bueno, por narices o por política escuchaba el valenciano y lo tenía que entender cuando iba ¿Cuál ha o sido el sea jugador? que Te preguntan. ya tenía un poco de clase, de curso, Exacto, exacto. de párvulos. Preguntan cuál ha sido el jugador más completo con el que has jugado, Lugo Pénez, ¿no? Por lo que me has dicho antes. Y Fernando, Y Fernando. Fernando Ángel. Fernando, buf, era. No, es que es La, difícil la definir a controlaba mal, Fernando. ¿eh? Se la controlaba mal, ¿eh? Y luego, sí, luego tenía una visión de juego tremenda. Y luego, claro, es que quedaba Pichichi del equipo, muchas temporadas, o máximo, uno máximo goleador. Es que tenía
una facilidad de llegada, saber el momento adecuado, dónde llegar y luego rematar y una calidad tremenda para definir. Tras Fernando, hoy en día valdría muchos millones de euros, Fernando. Ni Pogba ni nada de esto. Esos no valen para nada. Para con Fernando. ¿Qué jugador promesa te gustaría ver en el Valencia? ¿O un jugador, un futbolista joven que te guste? No sé, ahí eso no me pillas así, no, tampoco, no sé. Yo creo que ahora como el fútbol está tan globalizado y tanto, no tengo ninguna predilección de que pueda. Si hubiese un jugador aquí en el Sporting que destacase, pues me encantaría, ¿no? Que fuese para allí, pero en estos momentos la verdad es que no tenemos a ninguno que vea yo que pueda estar a nivel de como, yo qué sé, pues, por ejemplo, cuando tuvimos a Villa, cuando Pablo Amo también, aquel central, que muchos oyentes lo recordarán, que fue traspasado al Depor, a mí me parecía de unas cualidades tremendas y que luego, mira, no triunfó tanto, pero bueno, yo qué sé, ¿Qué tal fue Baraja como entrenador? Bien, con el tipo, y la verdad es que tenía muy buena relación, y me dio pena porque no tuvo suerte. Porque yo creo que fue un entrenador muy sensato en todas sus manifestaciones, en todas las decisiones que tomaba, pero el fútbol no le fue justo, ¿no? Y aquí, bueno, como todo, la necesidad imperiosa de resultados, y los resultados es subir a primera división, pues apretan y ahogan, y la gente ahoga muchísimo en el sentido, como Carlos. Y bueno, y ahí le hago, mira, Rubén, en el cual además, bueno, por WhatsApp tengo contacto con él, con el Pipo, por la estancia que tuvo aquí, y luego cuando él se marchó, que coincidí con él en Barcelona, en el campo del Español, cuando la Liga de Fútbol Profesional hace la fiesta esa anual que hizo, y yo fui representando aquí al Sporting, al Molinón, y coincidí con el equipo, y me lo dijo, porque yo al estar en un medio de comunicación y bueno, y que te llaman muchos periodistas por ser exfutbolista y por todo, pues me daba las gracias por cómo me había portado con las manifestaciones hacia él, hacia su persona y hacia su trabajo y eso y tal. Y yo dije que no tenía que agradecerme nada, que oye, yo creía que había hecho las cosas con honradez, con sensatez y con profesionalidad, pero como le dijo yo, Pipo, el fútbol ya sabes lo que es, la pelota entra Sí. y eres un fenómeno, y la pelota va afuera Tú mira el Valencia a tu casa. como Claro, si pega el miércoles que viene pega un balón al palo y entra, todo bien. Como pega al exacto, palo y no entra, se acaba la temporada. Y ya exacto. imagínate los periodistas la que podemos liar aquí en el mes de marzo, ¿sabes? Escúchame, que hablen de la final de Y a ti, Copa. y otra cosa, y para que a lo mejor, porque a lo mejor lo oye el tipo y tal, y se lo dije, me parece, aquel día, digo, yo creo, y se le guarda cariño aquí En Gijón, sí. no es fácil, ¿eh? No es fácil. La afición de Gijón, todos los entrenados que han pasado muchos en estas últimas temporadas, muchos, yo creo que es el que más cariño se le tiene. Yo sí que creo que si viene a Gijón, yo creo que él se va a sentir hasta satisfecho, ¿no? De cómo le va a reconocer la gente y le va por la calle a saludar y agradecer el tiempo que ha estado aquí. Que quizás a lo mejor cuando estaba fue criticado, porque evidentemente cuando los resultados no salen, pues Es el es fútbol. criticado y echado de la grada. Si le chilla la grada, pues seguro que si se anima un año, el que sea, a venir por aquí en Gijón, yo creo que va a quedar sorprendido del trato que va a tener la gente, porque tú hablas con muchos y le guardan con cariño por eso, porque fue honesto en su trabajo, honrado y sensato, sobre todo sensato. ¿No? El balón no entraba y el entrenador pues se va para casa. José García dice que hable de la final de Copa del 95. Bueno, la final que duró más, la final Sí, más larga del mundo. la del agua. La final más larga del mundo. A ver, es José para José, es el día, yo siempre lo recuerdo con el día más triste de mi vida, Hostia, ¿por qué? porque
Bueno, porque era la final de Copa, es el último partido de la temporada y era la temporada 95 donde yo ya sabía que no Tú iba a seguir en el terminabas. Valencia, o sea, se terminaba todo, ¿entiendes? Entonces, bueno, si se hubiese terminado con el trofeo de Copa, pues bueno, pues mira, pues me hubiese sido el día, uno de los días más felices de mi vida. Pero, ostras, el perder la final, aquella final de 2 días que hubo, que yo creo que al Depor le salvó el agua, porque yo creo que si no, en aquel momento que llega el agua llega a parar y se acaba el partido, yo creo que el partido nos lo llevamos nosotros, con aquel gol de Mijatovic, defensa que fue el 1-1 y el empate, y estábamos mucho mejor que el Sí, Depor, sí, pero sí, bueno, totalmente. se suspendió y tuvimos que jugar, que se pidió jugar otra vez los 90 minutos. Yo creo que los dos equipos querían jugar los 90 minutos, pero bueno, las normas eran las normas y que decía que se reanudaba en ese minuto y la verdad es que nos metieron el gol, lo metió Manjarín precisamente, un asturiano. No, Manjarín no, perdón, Alfredo, Alfredo Santalena, Alfredo, sí, Alfredín. Manjarín había metido el 1-0. Y nos fuimos para casa y la verdad es que es eso, el regreso a Valencia, llegar a Valencia con la afición apoyándonos en el aeropuerto y me acuerdo que fuimos a Mestalla también por la noche y luego ya nos fuimos a cenar juntos y pues eso, pues fue el día más triste de mi carrera deportiva porque me iba 7 años maravillosos en Valencia y me quedaba a las puertas de ganar ese título de Copa. Porque al final, aunque no juegues porque estaba en la grada, pero bueno, habías participado, ¿no? con el equipo y esos títulos los ganan todos, no es los que que, es juegan, sino que todos los que juegan. esa generación de futbolistas, lo ha dicho alguien, sois unos héroes no reconocidos, porque al final sois los que lleváis al Valencia a la antesala de los títulos, quiero decir. Joder, Sí, cuando el Valencia gana la Copa con Ranieri, en los mm, últimos años ya había sido subcampeón de Copa y 2 veces subcampeón de Liga. Que se dice sí. fácil, subcampeón de Liga. Sí, bueno, llega, yo creo, Benítez es el que, ¿no? O Ranieri es el que primero Ranieri, no, empieza a ganar, ¿no? Ranieri gana la Copa, ¿vale? Ah, sí, y Luego luego viene, Benítez gana la liga. luego Cooper las finales de Champions y Sí, Benítez las sí, ligas. Pero antes de Ranieri, tú sí, ya has sido 2 veces subcampeón de Copa, una con Esparra, subcampeón de Liga, perdón. Una en la que estás sí. tú con Espárrago, la otra, la de Luis con Luis Aragonés de entrenador, y una vez subcampeón de Copa. Es decir, es Sí, que bueno, yo hay. con Luis ya no está, Luis es cuando llega después, ese año Sí, no, llega pero Luis digo, Aragonés, me parece. ahí hay unos años que parece que está en el limbo y Sí, oiga, oiga, que para ganar los títulos hay que hacer cosas primero. Usted no llega y se pone a ganar títulos, ¿eh? sí, y luego además es que llegamos cuando todavía no está el fútbol como está ahora, ¿no? Con esa globalización y con tanto movimiento de jugadores para aquí, para allá, jugadores que llevamos muchas temporadas. Oye, yo son 7 temporadas, al final son muchas en el Valencia y jugadores de la casa como era Ginel, que llevaba también 8 o 9 temporadas, como Fernando, que llevaba 10 temporadas, desde aquella hasta el 95. Quique se había ido la temporada pasada también, Sempere desde que era un chaval, Claro. y ese sí que lleva más temporadas. Es eso, ¿no? Yo creo que fue un poco esa mezcolanza de jugadores que llegamos de fuera, que algunos tuvimos la suerte de afincarnos más años, como es mi caso, ¿no? Porque también llegó conmigo Chotorena, pero estuvo solo 4 temporadas, creo recordar. Cho Flores, que estuvo solo una. Zurdi, Zurdi que estuvo 3 temporadas. Pero Zurdi Y bueno, volvió como. Que, mira, no sé sí, si luego estará volvió ya. sí, Como como, fisio exacto, exacto. como fisio de Marcelino. Sí, sí, pero por ejemplo, Lugo Pérez, que Lugo Pérez llegó al segundo año de Espárrago, creo recordar, o sea que llevaba también 5 o 6 temporadas y capitán del equipo cuando no estaba Fernando. Eh, había regresado Roberto también, que oye, que también valencianista Eloy, hasta la médula. Eloy, en la final de Copa había un equipazo. Sí, teníamos buen equipo, claro que teníamos buen equipo. Teníamos mejor equipo que el de, sin lugar Claro, a había un dudas. equipazo, hombre. Sí, con Escucha, Villatovic, con Pérez, Villatovic con... Pérez, el ataque. Sí, sí. Eloy, ¿cómo ibas a jugar con Fíjate que nos Villatovic quedamos Pérez? fuera.
Fíjate, nos quedamos fuera en aquella, bueno, y yo evidentemente, bueno, porque ya participaba poco con Parreira, de entrenador, Que fue pero quien estaba decidió Álvaro que nos también. siguieras. Parreira fue quien decidió que nos siguieras, ¿no? Nada, siguió las circunstancias, porque Giner había jugado 30 y tantos partidos de liga y tampoco siguió. Se vino para aquí, para Gijón, ¿no? Yo creo que sí que llegó Paco Roch y ahí sí que dio un golpe de timón importante, porque nos fuimos todos. Yo creo que Roberto también se fue, que creo recordar, no sé si fue al Villarreal o no sé dónde se fue. Sempere también acababa contrato y también lo dejó. Nos fuimos 7-8. Hubo Pene que se fue al Atlético de Madrid. Eh, todos los que acabábamos contrato no renovó ninguno. No renovó ninguno. Y algunos, yo creo que de forma, como es el caso de Roberto Finero Sempere, bueno, Sí, el fútbol, ya sabes, que siempre hay salidas que son que no desagradecido. están acordes Sí, a lo desagradecido. que el futbolista ha hecho. Pero bueno, eso en el Valencia ha pasado toda la vida y en el fútbol en general pasa, ¿no? Sí. Lamentablemente. Ahí empezó, yo creo, un poco, bueno, todavía hubo unos años. Luego, ahí con Luis Aragonés se consiguió grandes cosas, se consiguió un gran equipo. Y bueno, cuando llegó el Piojo López, creo recordar, y bueno, muchos futbolistas de nivel, Cañizares también, bueno, de nivel, y bueno, con los que había Albelda, luego ya llegó también, ¿no? Y que le dieron, pues eso, eh, ese sustento y esa fuerza al equipo, vamos, sin lugar a dudas. Bueno, Mendieta ya era un crack, ya había sido un crack y había crecido mucho futbolísticamente Mendy, ¿no? Y ahí está. Pero bueno, pues se consigue a base de jugadores que llevan tiempo y se consolidan y saben lo que es Valencia, la afición, y la ciudad y los colores. Venga, la última. ¿Qué entrenador te gustaba más de lo que has tenido en Valencia? Gundis Ah, Hiddink. Hiddink. Hiddink, ¿no? ¿Por qué? Hiddink. A ver, yo creo que bueno, era holandés, ¿no? Era como Cruyff o era como Van Gaal, tenían con el fútbol moderno, ¿no? Y el entrenamiento moderno como es ahora, ¿no? Mucho balón, mucha intensidad en los entrenamientos, no excesivo tiempo. Bueno, pues la verdad es que sí. Luego Espárrago, la verdad es que Espárrago era muy pesado en los entrenamientos, muy monótono en los entrenamientos, pero luego en el terreno de juego era un fenómeno. O sea, en los partidos era un fenómeno. Sí, ¿por qué? O sea, él veía los partidos fenomenal. Los Los leía veía bien. fenomenal. Los leía fenomenal. Sí, sí, sí. Sí, los leía de una forma prodigiosa. Es más, la mayoría de los partidos solía hacer algún cambio en el descanso, uno o al empezar siempre, porque los leía fenomenal y sabía modificar las cosas cuando el equipo lo necesitaba. Y luego eso sí, era muy aburrido en los entrenamientos, luego era buena persona, era muy serio, muy Hmm. tristón, vamos a llamarlo así, pero luego sí, era tristón, pero bueno, tenía su enorme corazón, la verdad. Y luego Zidane era todo lo contrario, era, Era un bon era un vivant. colega, apretaba, pero un colega, o sea, él sabía mantener la distancia, oye, yo soy el entrenador y tú si me respetas a mí, yo te voy a respetar a ti, esos márgenes, pero bueno, un colega que se iba, bueno, iba a decir, se iba a tomar copas contigo si hacía falta, pero O sea, bueno, que se iba, que se iba, que se iba. pero luego tú tenías que responder, bueno, resumen, para que la gente lo entienda coloquialmente, lo que era, bueno, llegábamos a los entrenamientos, nos mandaba a estar media hora antes o 3 cuartos y era pero que era una rutina de Holanda, para tomar café allí donde teníamos la cafetería, y Juntos. antes en café, era y allí estábamos 20 minutos, media hora tomando un café y charlando y él hablando y hablábamos de todo, de fútbol o de cualquier otra cosa que pasase en el país. Pero bueno, hacía piña en ese sentido, ¿no? Y no, la verdad es que luego los entrenamientos eran lo que es ahora, ¿no? Muy dinámicos, muy intensos y no mucho tiempo y todo a base con el balón por el medio y con los rivales. Es Bueno, lo que se ¿cómo, trata. cómo, cómo fue la reunión de vecinos el otro día? ¿Bien? Bien, bien, bien. Sí, no me acordaba, estaba pensando, digo, sí, bien, bien, no tenía mucha guerra. Es que ya, No, joder, ya me extraña a mí tenía que hacer que... acto
Carlos, tenía que hacer acto de presencia porque me dijeron algún... Es que no, dije, hoy no puede porque tiene una reunión. No Sí, será, la verdad es que no serás lo el de presidente de la comunidad. no, en esa no. Sí, no, en esa no. No, bien. No me acordaba, es verdad, sí, la del el jueves pasado, el jueves. No Sí, recuerdo, había de la partido semana pasada. Sí. Sí, porque había partido, jugaba el Barça, además, sí. Exacto. Jugaba el Barça contra el Nápoles. Bueno, Sí. aplausos para Eloy que nos ha aguantado una hora y además hemos podido hacerla por la videollamada. Muchas gracias, Eloy, ¿eh? Gracias a vosotros, Carlos. Un placer. Bueno. Y suerte el miércoles para todos los valencianos. Nada, 3-0. Tenemos el partido ganado. Vale. Hasta luego. Hasta Venga, luego, muchas buenas gracias. noches. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. A ver. A ver, aquí. Ahora. Y ahora. Caramelito para la garganta. A ver, more simpati, grande Eloy. Aplausitos, muy natural Eloy, muy natural, efectivamente, juglar. Víctor López dice a Mult. Raulito, grande Eloy, un placer volver a saber de ti. Onofre se descojona, muy grande Eloy, dice Santi. Buen jugador, mejor persona, dice Drecario.